Bien, vamos a hablar de cuando los padres toman la decisión de separarse. Sabemos que nuestros hijos son el mayor tesoro y hay que cuidar, por supuesto, aquí viene el tema de la pensión alimentaria. ¿Cómo cuidarla a pesar de un montón de situaciones diferentes? Hoy el abogado, el licenciado Belisario Solano, amigo nuestro, nos va a aclarar todas estas dudas. Belisario, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia, qué gusto poder saludarte a vos y a todos nuestros queridos televidentes. Y de inmediato, por supuesto, invitar a todas las personas que tengan dudas al respecto que nos escriban a través de las redes. Y vamos poniendo casos diferentes, Beli. Por ejemplo, un muchacho que repita años en el cole. Te hablo de un chiquillo de 19 años. Por repetir y por tener, digamos, estar mal en los estudios, ¿el papá podría retirar la pensión alimentaria? Sí y no, dependiendo de las circunstancias. Aquí yo quería hacer un llamado muy especial a los padres de familia que pagan esa pensión alimentaria y que no se preocupan por el rendimiento académico de los chicos desde primeras etapas escolares. Aquí es muy importante preocuparse cuando el niño o el joven pierde el primer año. Y entonces hay que darle el soporte necesario, hay que acudir a la escuela, hay que darle la psicopedagógica que ocupe y hay que tratar de orientarlo ahí. ¿Por qué razón? Porque muchos papás abandonan esa responsabilidad con la idea de que, cuando usted cumple 18 años simplemente le quito la pensión y no le pago más. Exacto. Lo que pasa es que el derecho alimentario llega hasta los 25 años. Y dice claramente el Código de Familia que se preserva el derecho cuando usted tenga una carga académica razonable, un buen rendimiento académico y que le permita obtener un oficio o profesión. Entonces, de tal manera que un chico que sale de noveno año a los 18 años, por ejemplo, ya ha perdido varios años, podría perfectamente decir, no, ¿y por qué? Usted me tiene que seguir pagando la pensión, yo puedo ir al INA, yo puedo ir a un instituto, yo puedo estar en cualquier otro lado y perfectamente en 2 años puedo ser un asistente de mecánica, puedo hacer un secretariado, puedo hacer cualquier profesión de esas rápidas de 1 año y obtener un título y a partir de ahí entonces sí liberarse de la pensión. Entonces, no necesariamente el hecho de que esa repitencia y que tenga una mayoría de edad es sinónimo para exonerarle a usted el pago de la pensión alimentaria. Entonces, ¿en qué caso, digamos, si el chico sigue estudiando, evidentemente tiene derecho, tiene todo el derecho hasta los 25 años. Así es. Pero ¿en qué caso absolutamente puedo retirarlo sin cuestión alguna? Sin Después duda de los alguna. 18 años. Sí. Que dejó de estudiar, que empezó a trabajar y entonces en esas 2 circunstancias pues simplemente podría perfectamente pedir una exoneración de la pensión. ¿Qué pasa por ejemplo con una mujer, una mayor de edad que está estudiando para ser estilista? En este caso, ¿ella puede seguir recibiendo su pensión hasta los 25 años? Sí, claro, el tema es la profesión o el oficio que usted va a tener. Entonces, de tal manera que si usted está estudiando para ser estilista, correcto, se supone que puede durar 1 año y medio en esas escuelas de estética que hay o en esas profesiones que hay en algunas instituciones que ya preparan a muchachas en esa línea. Entonces, perfectamente usted puede preservar la pensión mientras está estudiando, demuestra el buen rendimiento y ya pueda garantizarse el oficio que le permita trabajar para poder atender sus necesidades. Si empieza a trabajar mientras está estudiando, ¿puede perder la pensión? Qué buena pregunta. Eso siempre nos pasa en la vida diaria de todos los días. No necesariamente porque usted empiece a trabajar, usted vaya a perder la pensión. ¿Por qué? Porque el juez tendrá que valorar si lo que usted va a ganar es suficiente para atender sus necesidades o no. Porque puede ser que yo esté obligado a darle a usted pensión alimentaria, aún siendo usted mi hija mayor de edad, y usted esté trabajando, pero eso que usted gana es insuficiente para atender todas sus necesidades, para pagar el estudio, para pagar los libros, que el uniforme, que las tenis, etcétera. Entonces, desde ahí el juez hace una ponderación, una valoración para decir si es cierto, Patricia está trabajando, pero su salario no le permite atender las necesidades completas de su estudio y de su alimentación, vestimenta, diversión, etcétera. Por lo tanto, yo como papá estaría obligado a seguir contribuyendo en la parte proporcional y en aquella parte no cubierta por el ingreso que usted pueda tener. Excelente. ¿Qué pasa con el caballero, con el señor que tiene ya una nueva pareja y además de la nueva pareja ya tiene nuevos hijos? ¿Él puede pedir que se le disminuya la pensión de ese muchacho que está estudiando? ¿Puede pedir que su pensión alimentaria se baje? Porque ya no me alcanza para los nuevos. Tomo agua para digerir la pregunta, ¿ok? ¿Por qué razón? ¿Por qué?
¿Por qué razón? Porque en esto ya ha habido jurisprudencia muy clara de muchos jueces de familia y de jueces de pensiones alimentarias que han dicho que cuando usted ha tomado la decisión de volverse a casar, ya usted sabía cuáles eran las obligaciones que ya usted arrastraba. Pues sí. De tal manera que usted tenía que ejercer una paternidad responsable, ser un esposo responsable, y si usted, Patricia, es mi segunda esposa, sabe que yo tengo ya una obligación alimentaria con 3 hijos de otra relación o de otras relaciones de pareja, pues entonces usted sabe a lo que nos atenemos. De tal manera que no sería justo ni legal que yo venga después a alegar que tengo nuevas obligaciones para poder desatender o desmejorar la condición de mis hijos que tenían ese grado preferente de la pensión alimentaria. Ahora, yo como mujer, ¿hay alguna manera, Belisario, de proteger la pensión de mis hijos? ¿O es básicamente el enfrentamiento, digamos, y en cada situación enfrentarse? Ok. Cuando llega una mujer a mi oficina para que lo hagan de pensión, de una vez le decimos que es un trámite bastante largo y de mucha paciencia y de mucha inteligencia emocional en el manejo de la crisis. Porque si un chico tiene 5 años de edad, todavía nos faltarán 13 años de pelea, donde la mamá es la representante, y 8 años más, 7 años más, en donde el chico va a litigar por su propia cuenta. Entonces, no es posible poder decir que vamos a inmunizar el monto de la pensión de manera fija y que vaya siempre en ascenso. ¿Por qué? Porque el Código de Familia es muy claro en el sentido de que la fijación alimentaria se da en función de mis necesidades y en función de las posibilidades del deudor alimentario. Entonces, eso hace que exista lo que se llama el cambio de circunstancias. Claro, que pueden haber variantes. Puede ser para arriba o puede ser para abajo. Hoy puede ser que mi condición de fijación de la pensión haya sido muy buena porque estaba en muy buena condición, pero 3 meses después tuve un accidente, me quedé sin empleo, las condiciones en las que yo estaba ya no son las mismas, por lo tanto yo no te puedo pagar el monto que pactamos, o yo no te puedo pagar el monto que dice el juzgado que debo pagar. Por lo tanto, yo puedo solicitar perfectamente un incidente de rebajo de pensión por esas nuevas circunstancias. O usted podría pedirme un aumento de pensión alegando unas nuevas circunstancias que perfectamente las podría comprobar y tratar de llevarme un monto justo y que sea posible que yo pueda cancelarle a nuestros hijos o a usted como ex esposa, siempre sin desatender mis necesidades básicas. Bueno, ya hay gente haciendo sus consultas y de una vez vamos a empezar a lanzarlas, Belisario. Por ejemplo, una abuelita dice que ella tiene a cargo a su nieto desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y el chiquitín, ya el muchacho, tiene una pensión, recibe una pensión, pero dice que la pensión es exactamente la misma en todo este tiempo que ha tenido a cargo al muchacho y que las necesidades evidentemente han ido aumentando. ¿Qué hacer? 2 posibilidades. Uno, esa pensión debería estar modificándose cada 6 meses de acuerdo al aumento de salario que le hagan al papá o a la mamá. Recuerde, mi querida abuelita, que si usted tiene a cargo el nieto, usted puede cobrarle pensión a la mamá y cobrarle pensión al papá, a los dos, porque es obligación de los dos. Y esa pensión se incrementa cada 6 meses si los papás trabajan para el sector privado. Y si es para el sector público, una vez al año. O bien cada vez que hay aumentos de salario. Ahora bien, si papá o mamá han tenido un cambio importante en las condiciones de sus ingresos, usted puede solicitar un aumento extraordinario en virtud de ese cambio de circunstancias que han tenido precisamente los progenitores. Hay que hacer el movimiento, eso es lo importante. Ahora, tenemos 2 señoras en diferentes situaciones, pero tienen algo en común. Tienen muchachos con algún tipo de discapacidad. Ya los chiquillos, siempre las mamás decimos chiquillos, pero ya tienen más de 25 años. El cargo, ¿para quién queda? Entonces yo como madre tengo que seguir velando al 100% por estos muchachos, o en este caso cambia la figura para el padre. No, muy buena, excelente esa pregunta porque se está dando mucho y hay varios casos que yo conozco. Si se trata de una persona con discapacidad, aquí lo que hay que hacer es demostrar que mi hijo, que ya cumplió 25 años, no puede tener las condiciones para trabajar o para estudiar o para generar sus propios ingresos. Por lo tanto, es obligación de papá y mamá de manera solidaria atender las necesidades de esa persona con discapacidad, de tal forma que el proceso seguirá para adelante. Y si esa condición de discapacidad es irreversible, esa obligación será
permanente. Usted como mamá tiene la obligación y yo como papá tengo la obligación de velar por nuestro hijo que no puede trabajar, que no puede tener una vida, entre comillas, normal, que no puede desarrollar una familia y que siempre estará bajo la custodia suya o mía, dependiendo de las circunstancias, si somos o no pareja o si nos hemos separado o que uno de los dos tenga el cargo de la guarda de esa persona incapaz. Ahora, otra de las situaciones que también nos manda y nos comenta otra señora es que tiene obviamente sus hijos y el ex esposo, la expareja, que tenía una pensión, tiene 4 meses de estar incapacitado por un problema de columna. Es evidente que el salario se le viene abajo, pero los chiquitos siguen comiendo. Aquí, ¿cómo se maneja esta situación, Belisario? Sí, esos dramas humanos los vemos todos los días en la calle. Efectivamente, lo que tiene que hacer la persona obligada a pagar la pensión alimentaria es presentar un incidente de rebajo de pensión en virtud de ese cambio de circunstancias que están disminuyendo porque el ingreso de él deja de ser un salario y pasa a ser un subsidio por incapacidad y corre el riesgo perfectamente de ser recluido en la reforma por el no pago de la pensión. Entonces, hay un incidente para acá. Lo otro es que lamentablemente si no hay otras posibilidades tendría que acudirse a la ayuda estatal para poder entonces garantizarse que esos niños o esos chicos puedan tener su beca en el FONAVE, que la escuela les pueda dar la alimentación, si son niños menores de 4 años que el Sensinay les pueda asistir, o las redes de cuidado les puedan asistir, para efectos de que entonces la mamá pueda entonces buscar un mecanismo de generación de ingresos, porque la pensión, recuerden que es solidaria y que es proporcional. Bien. Otro caso, tenemos una señora que nos comenta que tiene ya la hija, cumple 18 años, está haciendo todos los papeleos para entrar a la universidad para seguir estudiando. Pero lo que le comunican es que ahora la que le toca pedir la pensión es a ella, por la mayoría de edad. ¿Es así? ¿Cómo se procesa esto? Exactamente. Recordemos que la patria potestad finaliza en el momento en que usted adquiere mayoría de edad. Usted pierde control sobre sus hijos a partir de que le dan la cédula de identidad. Ahora sí son mayores de edad y tienen que asumir las consecuencias. Eso suena tremendo, pierde el control. Pierde el control, así es. Eso es terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, ahora, a partir del momento en que ella cumpla los 18 años, tiene que ser la hija o el hijo mayor de edad el que tiene que apersonarse al proceso alimentario, decir que se le tenga como parte y a partir de ese momento la relación jurídica es exclusiva entre el hijo, la hija, con su padre. En estos casos, muchas veces sucede que hay un nivel de codependencia muy importante de los hijos con la mamá. Entonces, perfectamente los hijos lo que hacen es que le otorgan a la mamá un poder especial judicial para que ella los pueda seguir representando en el juicio de pensión alimentaria. Sí, se puede. Hay posibilidad de que los hijos puedan delegar esa representación en la madre o en cualquier abogado o abogada que los esté representando en el proceso y e inclusive pueden decir en el juzgado que autorizan a la mamá para que retire el dinero. Incluso para que retire y hasta administre el dinero. Como si fuera menor de edad. Como si fuera menor de edad. Eso lo hacen los chicos generalmente para evadir el problema del conflicto con el papá. Sí, claro. Entonces, no, es que este es un pleito de papá y mamá, yo no me quiero meter en este pleito, mejor que siga mamá peleándose por mí. Claro, los chicos entran en una zona de confort, felices porque reciben la platita y no tienen ningún problema. ¿Dónde es que se hace este trámite, Belisario? En el juzgado de pensiones alimentarias, donde se esté tramitando el proceso alimentario. Y ahí, digamos, en ese proceso hay que demostrar de alguna manera que uno está inscribiéndose en la universidad o en un instituto técnico, o no hay, o hay que demostrarlo, digo. Buen punto, exacto. Ya una vez de que usted cumpla los 18 años, cuando es una chica que me dice que está cumpliendo 18 años, va para la universidad, significa que es una chica que ha sido con un promedio normal, constante, que está muy bien, ¿ok? Eso va a significar que efectivamente esa señorita va a entrar a la universidad, le tocará a ella cada 6 meses, o si está en una universidad privada, cada 4 meses, presentar el rendimiento académico, los resultados académicos y demostrar la carga académica razonable para el cuatrimestre siguiente o para el semestre siguiente. Eso es muy importante que los muchachos y las muchachas entiendan que tienen que hacerlo de manera regular. ¿Por qué? Porque hay algunos juzgados que suspenden de oficio el giro de la pensión, y entonces ahí es donde tienen que correr. Claro. Hay otros juzgados que dicen, no, mientras no se presente un incidente de exoneración, sigue corriendo la pensión. Bueno. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces
hay chicos que abandonan el estudio o hay chicos que tienen un mal rendimiento y el pobre papá sigue pagando la pensión mientras él sigue viviendo la fiesta. Sí, para los dos lados, digamos, es importante. Ahora, tenemos otro caso también de una señora que nos dice, este caso, ¿cuál es el último caso que mencionábamos? Ya me lo van a repetir, pero por lo pronto, el embargo. ¿Qué pasa cuando a un caballero que está pagando una pensión le embargan el salario? ¿Se puede embargar a una persona que tenga pensión? Recuerde que la deuda alimentaria tiene prioridad sobre cualquier otro aspecto. Si ya su salario está con un rebajo automático de pensión, el embargo por un juicio, por una deuda corriente, vendrá en un segundo plano. Nunca, por eso, quítense los hombres esa idea de hacerse embargos, de autoembargarse, ¿verdad? Hay gente... ¿Puede? No se puede, es que es un relajo, ¿verdad? Y hay gente, hay abogados o abogadas que han recomendado, no, mira, aquí muy fácil, hagamos un autoembargo o pongamos una obligación tal y tal, y entonces con eso jodemos a la contraparte. No, esas cosas tienen que quedar bien claro, que en materia alimentaria tiene prioridad la deuda alimentaria. Okay. Y un embargo hasta el 50% de su salario. Bien, clarísimo. La pensión voluntaria, hay una pareja que tenía pensión voluntaria, el caballero desde el día 1 que se separaron, le daba una pensión voluntaria, estaban, digamos, bien, ¿verdad?, para sus hijos, pero de repente, se hizo de una pareja nueva y ya la pensión no es tan voluntaria, ¿verdad? Empezaron los problemas y ya no le está dando la pensión y los hijos están ahí. ¿Qué procede? Ok, en ese caso, no está depositando judicialmente esa pensión voluntaria. Habían llegado a un acuerdo en común sin tener que ir al juzgado. Perfecto, entonces lo que tiene que hacer es demostrar que efectivamente el papá venía depositando tal cantidad por mes, presentarle la demanda de pensión alimentaria en forma inmediata para que entonces el juez determine un monto provisional y a partir de ese momento le sigan depositando de manera directa en el despacho judicial correspondiente. Eso es cuando tenemos ese acuerdo entre usted y yo. Hay otro concepto que es un mito también, que es el tema, yo hago de consignación voluntaria mi pensión. Usted me está pidiendo 300,000 y entonces yo voy y deposito 100,000 y entonces con eso ya pago la pensión. Esas consignaciones voluntarias, por favor, señores que me están escuchando y señoras que me están escuchando, y eso estoy seguro que lo comparten todos mis colegas y las colegas que trabajamos en materia de familia, eso es un mito, no existe la pensión voluntaria. Yo me autopongo la pensión y yo voy a pagar lo que yo pueda. Exacto. Esa consignación voluntaria no existe en realidad. Usted va y deposita, pero si su señora o la mamá de sus hijos presenta la demanda, lo que hace el proceso de pensión alimentaria es que absorbe ese depósito y se tendrá simplemente como un abono a la obligación alimentaria que establezca el juez. Entonces, de tal manera que si el juez le establece a usted que tiene que pagar 250,000 de pensión y usted consignó solo 100,000, deposite los otros 150, olvídese el proceso de consignación voluntaria. ¿Y retroactivo puede ser esto hasta...? No, eso entra a partir del momento en que se establece la pensión. Ok, hay un caso similar, pero ve vos hasta dónde se va. Hay un muchacho que dice, bueno, yo recibía de mi papá una pensión voluntaria, pero de repente la pensión dejó de llegar y sorpresa, el papá se fue del país, perdió contacto. Ahí lo que hay que hacer es presentar de nuevo la demanda de pensión alimentaria. Hay que saber si él tiene o no tiene bienes, porque perfectamente si tuviera algunos bienes dentro del país, se podría configurar esa deuda alimentaria y tratar de embargar ese monto correspondiente, o bien ir preservando el derecho para que el día de mañana, cuando él regrese, usted le pueda hacer una demanda para cobrarle todos los meses adeudados. Ok, ahí sí para atrás, todo lo que no pagó. Solo que no haya premio, ¿verdad? Una cosa, se recuerde que el premio es solo por los últimos 6 meses adeudados. Si usted me adeuda 2 años, entonces podría perfectamente pedir el apremio por los últimos 6 meses nada más y tendría que ir a la vía ejecutiva para cobrar los otros 18 meses. Todo el otro tiempo. Okay. ¿Qué pasa, por ejemplo? Nos pregunta una mamá que tiene un hijo mayor de edad, vive con ella, ya no tenía pensión alimentaria porque el muchacho estaba ya trabajando, pero resulta que se accidentó y el muchacho está totalmente incapacitado en casa. Y el costo de las medicinas y eso pues está trascendiendo a más, ¿verdad? Ahí puede tener ayuda del padre porque el papá brilla por la ausencia. Qué buena pregunta, qué buen caso. El derecho alimentario se mantiene hasta los 25 años mientras usted esté estudiando y ejerciendo una actividad educativa que le permita obtener un oficio o una profesión. Aquí estamos hablando
de otro tipo de asuntos, ¿verdad? Si el derecho alimentario no se ha extinguido, ¿ok? Perfectamente podríamos entrar, no por el tema de la educación, sino entrar por el tema del accidente. Y es un tema ya de humanidad, ¿verdad? En donde yo tengo la obligación para con mis hijos. Máxime que ahí él está en ese momento incapacitado, está a un nivel de invalidez que obliga a los padres a ser solidarios. Ahí entramos con otro tipo de legislación en donde esa responsabilidad uno también la mantiene. Belisario, atacado de preguntas. No, qué bueno, eso es lo que me encanta. Sí, por eso trato de ser muy puntual en la respuesta para que haya mucha participación. Te agradezco muchísimo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y estoy segura que estas herramientas y esta información le va a servir de mucho a todas las personas que nos están viendo esta mañana. Que pases un feliz día, Beli, gracias. Gracias, igual a la orden siempre. Pero